Bien, continuamos en esto que es algo que contar, por supuesto, y vamos a continuar con una gran entrevista que tenemos aquí de la mano de Jor. ¿Cómo está Jor? Contanos. Así es, bueno, estamos con el doctor, con el abogado en comunicación telefónica, Elías Badalasi, integrante de la Comisión Federal de los Abogados Provida. Tuve la posibilidad de comunicarme hoy. Bueno, ellos van a realizar una marcha justamente contra la ideología de género en la educación y nos pareció un tema sumamente interesante para abordar y que él nos pueda comentar su postura acerca de esto. Buenas noches, Elías, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Cecilia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, buenas noches. Muy bien, un placer acá tenerte en algo que contar. Bueno, contanos primero acerca de cómo se formó esta comisión. Bueno, sí, la Comisión Federal de Abogados Provida inició más o menos en la época en la cual se comenzó a discutir sobre el aborto acá en Argentina. Fuimos inicialmente un grupo de abogados de manera separada que fuimos luchando en contra de que se llegue a sancionar alguna ley de legalización y luego de la ley a sanción en diputados decidimos conformarnos como una comisión. La verdad que iniciamos prácticamente con nada, entre colegas que nos fuimos conociendo y hoy en día somos alrededor de 400 abogados en todo el país. La comisión tiene una seccional nacional y tiene, ahora no recuerdo, 15, 16 seccionales provinciales, una seccional por cada provincia, de las que hoy en día están cubiertas con referentes provinciales. Bien. Son bastante cantidad, bastantes integrantes. Y bueno, van a realizar una marcha el próximo 28 de octubre, justamente tienen como lema estar en contra de la ideología de género en la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Sí, así es. Nuestra postura respecto a eso, y déjenme de paso aclararla, es que no es contraria en sí a la educación sexual integral, sino sí, a que sea dada con ideología de género. Y una aclaración más que vale hacer, la marcha en realidad la organiza y convoca el colectivo de Con mis hijos no te metas, sí. pero una gran cantidad de organizaciones y agrupaciones prohibidas nos adherimos a la marcha. Pero bueno, la convoca Con mis hijos no te metas. Bien, y se va a realizar frente al Congreso de la Nación allí en Capital Federal y a su vez en distintos puntos del país. Así es, sí. Bien, y de esta postura, digamos, de estar en contra de la igualdad de género, desde tu lugar, ¿cómo surge? O sea, ¿te preparaste a lo largo de todo este tiempo? ¿Pensabas antes otra cosa? ¿Te fuiste informando? Me comentaste que, bueno, surgió a partir de todo esto de cuando se empezó lo del proyecto de ley para la legalización del aborto. ¿Adquiriste esa postura ahí o fue con anterioridad? Bueno, primero que nada, también una aclaración, no estamos en contra de la igualdad de género, sino de la ideología de género que puede ser distinto. Pero bueno, sacar esa aclaración, no, en realidad todo comenzó con el aborto. Hubo muchos argentinos que estuvimos dormidos durante todo este tiempo sin darnos cuenta de las cosas que iban pasando y bueno, luego del aborto eso nos despertó a todos y nos dimos cuenta que algo había que hacer, que no podíamos dejar que las cosas sigan de esa manera. Déjame aprovechar para aclarar el tema de la ideología de género. Sí, está perfecto. Porque la cuestión relacionada con ideología de género va de la mano de cualquier persona que considere que su perspectiva ideológica no tiene que ver, mejor dicho, su biología no tiene que ver con su perspectiva. Sí. O sea, no importa si nació varón o no importa si nació mujer, él o ella puede decidir qué quiere ser, digamos. Y esto, si bien existe o existía antes como una orientación sexual en la cual
una persona puede ser homosexual, puede ser lesbiana, y de paso aprovecho también aclaramos que nosotros no estamos en contra de eso, sino que esto pasó por arriba de lo que es la orientación sexual y se enfoca más en la identidad sexual, en modo de ideología, en el sentido de que hoy en día podría ocurrir que una persona con orientación sexual sea homosexual, pero se sienta mujer. O sea, que un hombre se sienta mujer, le exija al Estado que lo convierta en mujer y después que le busquen los hombres. Entonces tenemos que biológicamente este hombre, su orientación sexual es homosexual, y biológicamente, con su género, se siente mujer. Y de esta forma, de estas combinaciones nuevas, por así decirlo, nos encontramos con que Naciones Unidas interpreta que hay 112 diferentes tipos de géneros distintos. Sí. Lo cual conlleva, bueno, tener el transgénero como lo más común, pero se amplía. De hecho, si uno se pone a analizar este lobby conocido, o colectivo conocido como LGBT, en realidad en otros países es conocido como LGBTIQ+, que vendrían a ser lesbianas, bisexuales, gays, transexuales, intersexuales, queers y más, porque suma todo el conjunto de los demás géneros existentes. Nuestra postura está relacionada en que nosotros no queremos que se le enseñe a un chico que él puede ser lo que él quiera hacer desde chico, porque lo que ocurre es que quizás el chico o la familia del chico tiene una orientación basada en una posición religiosa o una posición moral de tal tipo tradicional, y se está yendo por encima de la tradición familiar, se está yendo por encima de la concepción de los padres. Entonces, me parece que es un avasallamiento en la educación. Una cosa es que una persona grande decida lo que quiere ser, y otra cosa muy distinta es que a un chico en la escuela le digan de que no importa si él nació o no una mujer, que él puede decidir lo que quiere hacer. Porque entendemos de que eso también conlleva primero una confusión, y aquel que está confundido va a necesitar probar para ver qué es en realidad. Entonces, digamos, ustedes como conclusión creen que a través de estos en las escuelas se pretende como confundir a los niños. Así es. Y tengo una consulta. La Convención de los Derechos del Niño dice que todos los niños son individuos con pleno desarrollo físico y mental y tener derecho a una elección, ¿no es cierto? ¿Qué pensás acerca de eso? Bueno, tanto la Convención de los Derechos del Niño como los demás tratados internacionales también dicen que son los padres los que tienen el derecho de elegir sobre sus hijos la educación de tipo moral y religiosa que quiere que se les imparta. De hecho, hablando sobre la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 5 de esta convención dice: los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres de impartirle en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención. Y cuando nos vamos, por ejemplo, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nos encontramos en el artículo 12, inciso 4, que dice: los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. A la vez, esto va de la mano con el artículo 5 y 9 de la ley 2650, que es la ley de educación sexual integral hoy vigente, la ley nacional, la ley de derechos nacional. Sí. Estos artículos hacen mención a que se va a tener que respetar el liderazgo institucional del colegio a la hora de enseñar educación sexual integral, lo que conlleva que una escuela confesional, una escuela religiosa, debería respetar el liderazgo de su propia religión a la hora de enseñar la educación sexual,
y también habla de las condiciones de sus miembros. Esto lo dice el artículo 5. Sí. Que las condiciones de sus miembros, los miembros de la comunidad educativa, son en sí los padres, son los niños, son también los docentes, es en un conjunto de respeto mutuo. Y después tenemos el artículo 9 de esta ley, que dice que los padres tienen derecho a conocer qué es lo que se le va a enseñar a sus hijos, lo cual permite, de cierto modo, decir que los padres tienen derecho a que les muestren primero qué es lo que se les va a enseñar a sus hijos antes de que se les enseñe. Y una última cosa te digo, sí. Cuando uno va a la página del Ministerio de Educación de la Nación y busca la parte del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, se va a encontrar con que está dividido en diferentes niveles. Tenemos el nivel inicial, que vendría a ser los más chicos, jardín, luego tenemos el nivel primario y luego el nivel secundario. Cuando habla del nivel inicial, lo que dice es que se apunta a, y esta es la palabra que utiliza el Ministerio de Educación, desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña. Fíjate que esto se va mucho más a esto de no discriminar a las personas o buscar la igualdad entre los géneros o entre los sexos. Justamente esto que lo que estás mencionando me lleva a, creo que sucedió ayer, que un grupo de padres en la escuela Media 8 en la ciudad de La Plata trató de impedir que se dictara justamente por parte de una profesora una clase de educación sexual integral, y ellos aludían que bueno, no se enseñe la ideología de género porque decían que la sexualidad no es un constructo social. Por eso, bueno, ¿estás de acuerdo con esto que decía el manifestante? Y con la forma imperativa de haber ingresado al colegio. Bueno, eso hay que dividirlo en dos partes. Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que nosotros podemos hacer una defensa de nuestra postura de una manera respetada, con respeto y siempre dirigida hacia quien deba corresponder. Acá en el caso, bueno, los padres evaluaron que lo mejor era ir al colegio, pero si hubiesen sido asesorados, quizás lo mejor hubiese sido pedir una reunión con el Ministerio de Educación y expresar sus opiniones en ese lugar. Sin embargo, bueno, lo que lograron fue difusión y hoy en día estamos hablando de eso, lo cual en parte sirve para el asunto. Ahora, respecto a lo otro, sí, la sexualidad de las personas, si uno llega a considerar de que son una construcción social, nos vamos a encontrar entonces de que no existe ni hombre ni mujer. Y eso es muy peligroso, porque si la sexualidad no existe como tal, en realidad es una construcción, quizás el tiempo también es una construcción, quizás la tecnología, los años, sean una construcción, y eso nos lleva a ver casos reales alrededor del mundo, en los que te encontrás, por ejemplo, con un hombre que era luchador de artes marciales, que se pasó según el en Estados Unidos, él solicita que le cambien el sexo, se vuelve transexual y se anota a las luchas de artes marciales mixtas femeninas. Sí. Pasa a pelear como mujer. Pero vos tenés en cuenta de que él biológicamente es hombre. Sí. Entonces, nos encontramos con una persona que se siente mujer, que por la ideología de género logra que lo convierta en una mujer, pero que se enfrenta con una mujer que biológicamente es mujer. Y para resumir el hecho, fueron a pelear, la chica, la que era biológicamente mujer, quedó brutalmente destruida, le tuvieron que coser la cabeza, estuvo realmente mal. Ahora, tengan que pensar en esto. En Argentina, nosotros conocemos mucho lo que es la violencia de género. Sí. La violencia de género se ve muy demostrada en el caso de la violencia de un hombre hacia la mujer. En sí, la violencia de género, bueno, vendría a ser la violencia de cualquiera de los dos sexos hacia el opuesto. Pero bueno, en sí estamos hablando de una violencia de hombre a mujer. Ahora, fíjate que por la ideología de género, si un hombre se cambia el sexo
si un hombre se cambia el género, pasa de sexo mujer y le pega a otra mujer, eso no sería violencia de género. Eso es simplemente aceptar y respetar que él se autopercibe como mujer y listo. Y hay casos más complejos, hay casos en Inglaterra de un pedófilo que iba a ir preso, estaba condenado por violación, y él antes de entrar a la cárcel dijo que él se autopercibía mujer. Este caso es aún más complejo porque él no se había hecho ninguna operación, o sea, él era visualmente un hombre, pero él dijo que se autopercibía mujer, y en Inglaterra dijeron, bueno, si te consideras mujer, te llevamos a la cárcel de mujeres. Claro. Este tipo entró a la cárcel de mujeres y abusó a 4 de ellas. Entonces, nos estamos metiendo en temas demasiado complejos. Por tratar de respetar al otro, sin importar lo que sea, nos podemos encontrar con conflictos bastante complicados. Y te cuento un caso más. Sí. Si me dejas, te interrumpo un segundito porque estaba escuchando caso por caso y quería hacerte 2 consultas. Bien, la primera, justamente hablaste de una persona que era transexual, que bueno, se dedicó de manera transexual y fue a pelear, ¿no? No sé si con artes marciales mixtas, con MMA o con lo que fuera. En ese caso, creo que no deberíamos nosotros, ¿no? Evaluarlo, sino el comité con la cual peleó. Es decir, supongo que ahí debe haber justamente un ente regulador que regula justamente eso. No sé cuál es el arte marcial que hizo, pero conozco el arte marcial y sé que seguramente tiene que haber un ente regulador y un juez y varias cosas ahí que, bueno, que tienen que intervenir como para saber, por lo menos en el deporte que yo hago, que yo realicé muchos años, en ese caso se evalúa el peso, se evalúa un montón de cosas como para saber si realmente está en condiciones, más allá que sea transexual o no, de pelear con otra persona de igual género o no, siempre y cuando sea el mismo peso. Y otra pregunta más que te quería realizar justamente es, ¿por qué creen ustedes que son mejor que una maestra o que un profesional como para poder debatir e interrumpir una charla? No entendí la última pregunta. La última pregunta es, ¿por qué creen ustedes, vos sos abogado, conocés de leyes, ¿por qué creen ustedes que una maestra que justamente tiene que enseñar lo que le dicta por ahí, digamos, el consejo escolar o viene directamente del IPREGET o lo que fuera, ¿por qué creen ustedes que son, tienen más capacidad de interrumpir una clase y decirle justamente a una maestra lo que tiene que decir, lo que no? No estamos viendo porque un abogado o porque un padre tiene el derecho a interrumpir una clase, ¿a eso te referís? Correcto. ¿Por qué tiene derecho a intervenir en una clase? No, sino por qué motivo, es decir, quieren enseñarle, digamos, a un profesional que está delante de una clase. Yo creo que si vos sos abogado, tendrías que hablar de leyes. Y si en el caso, a no ser que sea un psicólogo y está acompañado por un montón de, digamos, un montón de gente que avale, digamos, ¿no? Que, bueno, que puedas interrumpir esa clase. Ahí está abierto el debate, por supuesto, para la gente que está del otro lado, los que quieren debatir eso, ¿no? Digamos, no estoy solo yo también. Claro, está bien. Sí, no, te lo respondo. Primero, ¿por qué los padres podrían interrumpir? Es porque son sus hijos y ellos tienen el derecho constitucional y el derecho internacional amparado por tratados internacionales de elegir el tipo de educación que quiere que se le den a sus hijos. Esto pasa por encima del Estado, pasa por encima incluso de cualquier docente. El padre tiene el derecho de elegir lo que quiere que le enseñen y lo que no quiere que le enseñen en base a moral, religión o salud sexual a sus hijos. Eso por un lado. Después, ¿por qué un abogado se podría meter? Porque un abogado es un representante legal, puede ser un patrocinante de alguien, o incluso un abogado puede representar a una asociación civil o a una ONG. Entonces, ¿por qué un abogado podría meterse a decirle a un docente qué hacer? Porque seguramente el docente esté fallando en lo que tenga que hacer. Pero esas son cuestiones que a los juzgados se van a dirimir en un juicio, se van a resolver o en educación, en algún tipo de expediente administrativo. Pero sería mejor justamente antes que llegar a una instancia judicial que estas cuestiones, digamos, se diriman o se presenten como proyecto de ley de modificación de justamente de la ley
actual y que está vigente en este momento, ¿no? Para no llegar a esas situaciones por ahí tan chocantes. Sí, igual me tengo una aclaración, porque la ley actual no está mal cuando uno la lee. De hecho, te vuelvo a decir, el artículo 5 y el artículo 9 de la ley lo estuve leyendo. Hoy actual protegen a los padres, no había ningún problema con eso. Y de hecho, la reforma que se intentó hacer eliminaba el derecho a los padres, así que no era una buena reforma para hacer. Lo que ocurre es que la manera de interpretar que tiene el Ministerio de Educación, que tiene el Consejo Federal de Educación, que tiene hoy en día el gobierno de turno, es una manera de demostrar que intenta imponer de una forma o de otra la ideología de género en las escuelas. Pero esto ya entra quizás en una discusión política, en una discusión que viene hasta incluso, te diría, más arriba de los poderes nacionales. Quizás esto es una imposición internacional. Sí. Pero te vuelvo a decir, dentro de lo legal, no hay un problema con la ley. El problema surge en la manera en la cual se implementa. En la manera en la cual el Ministerio de Educación, en su propia página oficial, explica que quiere desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y niña en nivel inicial, quiere enseñar educación sexual y prevención sexual en la primaria. Sabemos que primaria son 6 años de edad para adelante, o sea, lo que apunta es enseñarle a los chicos a tener relaciones prematuras, porque para enseñarse a cuidarse sí tienen que enseñar a cómo tener relaciones, y eso tampoco nos parece que sea la mejor forma de ser enseñada en las escuelas, sobre todo para la edad de los chicos. Primaria comienza, repito, a los 6 años, y después a los adolescentes, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, según el programa que dice el Ministerio, apunta a enseñarle a los chicos que tienen derecho directamente a ejercer todos estos tipos de cambios que los vienen enseñando desde chicos. Que no importa si son niños o niñas, que no importa lo que digan sus padres, que no importa lo que digan la cultura, que no importa lo que digan su religión, que si ellos quieren hacer otra cosa pueden serlo, que si quieren probar otra cosa pueden probarlo. Y que está bien que tengan relaciones sexuales desde más chicos. Así Contra es. todo eso que nosotros nos planteamos. No, está perfecto. Una consulta, Elía, Jimena te habla. Sí. Hola, ¿qué tal? Justo estabas hablando de la educación en nivel inicial y bueno, primaria. ¿Cómo hacemos, siendo un ente donde continúa, ¿no?, una enseñanza, si no naturalizamos la diversidad sexual desde ahí? ¿Cómo hacemos cuando con las personas grandes cuando ya tienen prejuicios que van a la discriminación? ¿Cómo lo abordamos cuando son grandes si no lo abordamos desde chicos? Claro, bueno, eso es una forma en la cual uno quiera explicar o quiera dar la forma de educar. ¿Por qué? Porque uno tranquilamente puede hablar desde el punto de vista de no discriminación y explicarle a los chicos de que cada uno puede tener una orientación sexual diferente, cada uno se puede sentir diferente, siempre abocado y respetando de que también cada uno puede tener sus propias convicciones, puede tener, y el Estado no debería meterse en esas cuestiones, sus propias convicciones religiosas y demás, morales y de todo sentido. Pero si se enfoca desde un punto de vista de la no discriminación, no hay ningún problema de enseñar ciertas cosas. O sea, que no hay que discriminar al que es diferente, que no hay que hacerle bullying al que no piensa igual que uno. Desde ese lado no habría ningún problema. El problema surge cuando le enseñan a los chicos, y esto también es que está en la página de, no está en la página, está en el libro de Educación Sexual Integral, que es un estudio, les enseñan a los chicos, por ejemplo, a cómo masturbarse o a cómo hacer ciertas cuestiones. Entonces, creemos que se están yendo, se les está yendo la mano en lo que están haciendo y creemos también de que no es simplemente esto de enseñarles a no discriminar al otro, sino de que la cuestión se complejiza. Cuento un ejemplo más. Hay un hombre, no me acuerdo, fue en Canadá,
que este hombre tenía 40 y pico de años, se vendía como 50 y algo, que él dijo: yo me siento mujer, y después de decir yo me siento mujer, dijo: yo me siento una niña de 6 años, directamente. Es uno de los primeros casos en los cuales surge la cuestión de transgénero, donde nos metemos con la ideología de género, pero también nos metemos con la cuestión de transedad, que es lo que yo te decía al principio, que decimos que la sexualidad es la construcción social, ¿por qué no la tecnología biológica? Este hombre, de 50 y pico de años hoy en día, dijo en su momento: yo me siento una niña de 6 años. O sea, dejo de ser hombre, paso a ser mujer, y encima paso a ser una menor de edad. Este hombre estaba casado, tenía hijos, abandonó a toda su familia y solicitó, con el apoyo de ciertas asociaciones del lobby LGBT y demás que lo ayudaron a lograrlo, solicitó de que el Estado lo reconozca como una niña de 6 años por edad permanente. Él hace más o menos 10 años que inició esto y todavía dicen que tiene 6 años, lo cual conlleva también a que tenga que ser adoptado, porque al ser menor necesita tener un cuidado de él. Y una familia encargada lo adoptó. ¿Por qué? Porque la familia que buscaba que su hijo tenga una hermanita. Cuando ustedes ven la foto, se encuentra con un hombre, un cincuentón, vestido de nenita, compartiendo relaciones, digamos, sociales, con niños de 6 años, teniendo que ir al jardín, teniendo que ir a la primaria. Bueno, por ahí supongamos que también puede haber una cuestión mental, ¿no? O algo de trasfondo que por ahí no se conoce. Bueno, pero yo apelo... si fuera una cuestión, mental, Argentina, es probable de que le den un tratamiento y traten de ayudarlo a reacomodar sus ideas. Hay cuestiones relacionadas con la disforia de género que apuntan a ayudar a la gente que sufre ciertos trastornos de identidad. Pero en Canadá, en donde ya existe una ley de aborto de hace, no sé, 30, 40 años, en donde la ideología de género está muy metida en el medio, en donde la identidad de género está muy metida. Entonces, en un país como ese, eso es normal, eso está bien, eso está aceptado, todos los movimientos lo apoyan, el Estado lo apoya, la gente lo considera normal también. Yo creo que tenemos que tener cuidado con eso, como sociedad, de ir aceptando, poquito a poquito, todas estas leyes. Una ley de aborto, una ley que te explica lo que con mi cuerpo o lo que quiero, una ley de identidad de género que dice cómo puedes cambiar tu sexo cuando quieras, y demás. Un día, en algún momento, alguno va a pedir que le reduzcan la edad directamente, como ocurrió en Canadá. No estamos muy lejos de esto. Como conclusión, para ir cerrando, a ustedes esto, digamos, no aceptan al que es diferente, aceptan lo diverso, pero no están de acuerdo con que esta implementación dentro de lo que es la educación, se apela a que se ponga como enseñanza o como tema de enseñanza o se baje como resolución educativa dentro de lo que es la enseñanza y el aprendizaje de los niños y adolescentes, lo que sería la diversidad cultural. Sí. En parte es así. Nosotros no discriminamos a nadie, nosotros no estamos en contra de nadie, ni en términos generales ni en términos particulares. Nosotros creemos que hay ciertas cosas que se tienen que enseñar un poco más grande y que es complejo también el modo en el cual uno lo enseña, porque puede llegar a generar, como dije al principio, una confusión en los chicos y que ellos vuelvan a su casa no sabiendo si son nenas, no sabiendo si son nenas. Ya no nos quedamos solo con la cuestión de la orientación sexual, porque antes, no sé, si un nene jugaba con muñecas, se decía, lo cual también está mal, de que quizás era gay, quizás era homosexual. Pero eso quedaba simplemente en la cuestión de la orientación sexual, que de todos modos estaba mal decirlo, sí, pero quedaba solamente ahí. Hoy no solamente puede llegar a ser gay, según la interpretación discriminatoria del asunto, sino que también puede en realidad ser una mujer o una niña atrapada en el cuerpo de un niño. Eso me parece que es demasiado peligroso para meterle en la mente a los chicos. Está perfecto, quedó más que clara tu postura, Elías.
La verdad que bueno, te agradecemos tu participación acá en el programa. Estamos a tu disposición. Por supuesto. Y bueno, para cerrar, ¿podrías decirnos el día de la marcha, en qué horario se va a realizar, hasta qué hora y cuál es el lema de la marcha? Sí, cómo no. Bueno, la marcha se va a realizar al menos en el Congreso alrededor de las 5 de la tarde, este día domingo, 28 de octubre, 28 de este mes. Pero también se va a realizar alrededor de todo el país en diferentes centros, los cuales, esto sí, no te puedo decir bien en qué horario comenzaría en cada provincia, porque ya hay otros organizadores, ya hay otros convocando. Pero al menos la del Congreso va a ser alrededor de las 5 de la tarde y se espera hacer una concentración masiva. El lema en este caso, que en su momento inició siendo Salvemos las 2 vidas en el caso del aborto, sí. El lema en este caso apunta a Salvemos a la familia. Perfecto, buenísimo, quedó más que claro y bueno, te volvemos a repetir, estamos a tu disposición para cuando quieran difundir algo que estén por realizar y te agradecemos tu participación acá. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes. Es muy poco probable que surjan estas cosas, que nos den oportunidad de hablar. Hoy en día los medios, sobre todo los medios masivos, están muy comprados en ciertos asuntos y los que no están comprados tienen miedo a ser perseguidos por hablar de estos temas. Y yo creo que se puede hablar seriamente sobre estas cuestiones, con fundamento, con argumento, con una postura acertada sobre el asunto. Tal cual. A veces uno puede también tener diferencias, pero siempre respetándonos y dando espacio a comunicar, al diálogo y al debate también, ¿por qué no? Porque justamente de esa diversidad de opiniones y de pensamientos es que surgen estas cuestiones. Así que valga el respeto, valga el pensamiento y bueno, y valga de que participaste acá y que están abiertas las puertas de algo que contar para vos y toda tu gente. Buenísimo. Bueno, te agradezco una vez más. Un saludo grande a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Elías. Gracias. Bueno, continuamos en esto, que es algo que contar. Realmente se nos fue, pero de más el programa. Gracias que estamos en el Facebook, no que estamos en otro lado, ¿no? Porque si no tendríamos que estar pagando un montón de... Si nos queda una nota más... Sí.